La nutrición y la suplementación deportiva son dos herramientas básicas para alcanzar el máximo rendimiento, pero también aportan ventajas a deportistas de cualquier nivel, mejorando el rendimiento y reduciendo el riesgo de lesiones. La correcta planificación de lo que tenemos que ingerir antes, durante y después de la práctica deportiva marcará importantes diferencias que nos permitirá alcanzar mayores logros o simplemente disfrutar más de nuestras salidas. En este vídeo trataremos los principios básicos, pero próximamente haremos nuevos vídeos donde os contaremos muchas más cosas sobre nutrición e hidratación. Y para saber bien cómo hacerlo, contamos con la ayuda de NutriSport, marca española que se ha convertido en líder y un referente internacional de la nutrición y suplementación deportiva de calidad. Bienvenido, Joan. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente de estar aquí. Os presentamos a Joan Sacristán. Él es el responsable del departamento técnico de NutriSport, con más de 15 años de experiencia en nutrición deportiva. Licenciado en Ciencias Químicas, máster en Química e Ingeniería Alimentaria y especialista en nutrición, farmacología y suplementación deportiva. Y, por supuesto, deportista activo, ciclista, corredor y que cuenta en su haber con 3 Half Ironman y un Ironman, casi nada. Más que de nutrición deberíamos hablar de dónde sacas el tiempo. Joan, la nutrición es un tema que despierta muchas dudas entre los ciclistas. En nuestro canal, de hecho, tenemos vídeos con Zuriñe Rodríguez, triatleta olímpica, que tratan principios generales de alimentación deportiva, pero lo primero que queríamos abordar es realmente qué necesidades nutricionales hay en el ciclismo. Pues bien, en el ciclismo hay que tener en cuenta, como en muchos deportes, que el cuerpo tiene unas necesidades nutricionales importantes. De entrada, por ejemplo, necesidades energéticas. Esta energía va a venir de los carbohidratos, por tanto, tenemos que tener en cuenta cómo cubrir esa necesidad energética a partir de esos carbohidratos. Luego tenemos otra necesidad que puede ser la hidratación y los electrolitos. Cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos en la bici, sudamos y estamos perdiendo electrolitos y estamos perdiendo también agua corporal. Tenemos que partir de la base de que esas pérdidas tendrán que reponerse de alguna manera mediante bebidas isotónicas o aporte de electrolitos, que podemos hablar de ello más adelante, ¿no? Otra necesidad importante es la recuperación, con el aporte de proteína. Muchas veces parte de los deportistas se olvidan de la proteína y no cuidan realmente esa recuperación tan necesaria para prevenir lesiones. El deporte no termina cuando cuelgas la bicicleta, sino que el deporte continúa después, y la recuperación es un punto muy importante para la prevención de lesiones y para lograr un buen rendimiento en días posteriores, cuando vuelvas a hacer ejercicio y cuando vuelvas a entrenar o a competir, por ejemplo. Y Joan, antes de coger la bici, ¿cómo debemos prepararnos? Pues bien, antes de coger la bicicleta, es cierto que todos tenemos unas reservas en nuestro metabolismo de carbohidratos y energía en forma de glucógeno muscular, pero no tenemos unas reservas infinitas. El cuerpo al final tiene unas reservas limitadas y debemos tener en cuenta que en torno a 90 a 120 minutos, más o menos, serían las reservas equivalentes de glucógeno, de carbohidratos que tenemos en nuestro metabolismo. Partiendo de esa base, va a ser muy importante que en cuanto antes de iniciar la actividad física, pero también al iniciar la actividad física, que cuidemos una ingesta de carbohidratos para asegurarnos un aporte energético en el momento en el cual se inicia esa actividad. Si no, ya sabremos que nuestro cuerpo tendrá una energía limitada y que, aunque obtenga energía también de las grasas, el rendimiento no va a ser el mismo. Por eso es crucial que cada uno de nosotros, cuando inicia una actividad, tenga en cuenta qué objetivo tiene de esa actividad, si es rendimiento, si es pérdida de grasa, si es pasar el rato, qué distancia va a recorrer, qué intensidad, qué velocidad. Todos esos parámetros van a acabar influyendo de una manera o de otra en si tendremos mayor necesidad calórica y por tanto de carbohidratos, si luego la recuperación también será más o menos importante y por tanto necesitaremos más o menos proteína, y luego, por ejemplo, si vamos a sudar más o menos y por ahí necesitaremos un mayor aporte de electrolitos o una mayor ingesta de agua, ¿no? Pero en la pregunta que me comentabas de cómo afrontar esos momentos previos a la actividad, yo me centraría en una buena hidratación, sin llegar con el estómago encharcado, pero sí habiendo hecho una ingesta de en torno entre 300 y 500 mililitros de líquido, de agua o de sales con agua en los momentos previos, en torno a 3/4 de hora, 1 hora antes de la actividad física, y luego también una ingesta de carbohidratos en un desayuno o en un tentempié que hagamos, dependiendo del horario que tengamos nosotros de practicar deporte, pero que no nos olvidemos los carbohidratos porque son el sustrato energético. Al final es como poner gasolina a tu coche
Pues igual que cuando sales de viaje pones gasolina a tu coche, cuando sales en bicicleta también tienes que hacer una ingesta de carbohidratos. Y durante ese ejercicio, ¿qué alimentos o qué debemos tener en cuenta? Pues bueno, durante se va a repetir otra vez la parte energética con los carbohidratos, la parte de hidratación con los electrolitos y luego también la recuperación en deportes de muy larga distancia, pero luego podemos echar manos a otro tipo de complementos que nos ayuden a mantener el rendimiento, como la cafeína. Entonces, entrando más en detalle en estos diferentes puntos que he comentado, tendríamos la parte energética. A nivel de energía, tendríamos pues diferentes formas de obtener carbohidratos, que puede ser los hidratos de carbono que están en una bebida isotónica, hidratos de carbono que podemos tener en una barrita, por ejemplo, o en un gel energético, diferente formato, bien sea hidrogel o bien sea un gel más concentrado, pero el aporte calórico de carbohidratos tiene que estar presente. La dosis habitual o recomendada suele estar entre los 30 y los 45 gramos de carbohidratos por hora. Eso suele ser más o menos un gel o una barrita, o combinar media barrita y medio bidón de isotónico. Hay diferentes combinaciones que nos asegurarían esa ingesta de 30 a 45 gramos de carbohidratos por hora, pero en ningún momento aconsejo que uno se ponga a seguir rigurosamente esas reglas sin haberlo probado antes en un entrenamiento. Al final tenemos que encontrar qué dosis, qué cantidad de carbohidratos tolera mi cuerpo, cómo lo vamos a espaciar, que ahora os lo contaré también, y cuando yo encuentre esa medida adecuada y cómo mi cuerpo va digiriendo eso y lo va procesando, yo poder sacar más provecho y más rendimiento. Pero en cuanto a aporte calórico, en cuanto a aporte de carbohidratos, más o menos estaríamos hablando de entre 30 y 45 gramos, que sería una unidad de algo de suplementación por hora. ¿Por qué recomiendo por hora? Porque algo que siempre recomiendo yo es que debemos tener en cuenta que cuando el cuerpo hace deporte, practica ejercicio, la sangre está en la zona muscular que está practicando el ejercicio físico. Por tanto, ciclistas, si estáis sobre la bici, vuestra sangre está en las piernas, no está en el estómago. Eso implica que cualquier alimento que nosotros le vayamos a dar al estómago, el cuerpo va a tener una capacidad de digestión inferior a si tuviera la sangre en el estómago preparada para realizar esa digestión. Entonces, en ese caso, para evitar molestias gástricas, para evitar molestias intestinales, reflujo y malas sensaciones, esa ingesta de carbohidratos yo aconsejo que la hagamos espaciada, que no esperemos 2 horas a comer algo, sino que cada 40-45 minutos hagamos una pequeña ingesta de algo, que puede ser un mordisco de fruta, puede ser un gel energético, puede ser media barrita y la otra media me la guardo para la siguiente toma, lo puedo combinar con un pequeño trago de isotónico. Entonces tengo que ir repartiendo esa ingesta de carbohidratos en diferentes momentos para que en ningún momento mi estómago se sature de trabajo, es decir, que vaya trabajando poco a poco, y al mismo tiempo nunca dejar demasiado tiempo para no caer en una pájara. Eso en cuanto a ingesta de carbohidratos. Vamos a ver ahora otro tema, que es la parte de hidratación y electrolitos. Como comentaba antes, cuando estamos haciendo deporte y sudamos, hay una pérdida hídrica y una pérdida de electrolitos que es a través del sudor. Eso lo habremos comprobado todos. Cuando nos cae una gota de sudor en la lengua, notamos que hay un sabor salado. Ese sabor salado se debe a los minerales que perdemos a través del sudor, y eso al final conlleva pérdida de rendimiento, calambres y otro tipo de problemas musculares. Como nadie de nosotros pretende eso, es muy importante que cuidemos la hidratación durante el ejercicio. Cuanto mayor sea la sudoración, más tendremos que cuidarla, sobre todo para esfuerzos de hora y media en adelante, sobre todo también cuando vienen épocas del año muy calurosas o si vamos excesivamente abrigados. Todas esas pérdidas de líquidos van acompañadas de sales minerales que tenemos que reponer de alguna manera. Entonces, como pauta estándar, todos los cuerpos son diferentes, pero como idea debemos considerar que el cuerpo suele perder entre 500 y 700 mililitros de líquido por hora. Con eso no os estoy diciendo que tengamos que beber exactamente 700 mililitros por hora de agua, de líquidos, pero sí que sepáis la importancia que va a tener tanto en el rendimiento como esas pérdidas si no las recuperamos. Entonces vamos a tener que hidratarnos durante todo el esfuerzo, partiendo de esa idea en cuanto a cantidades, y igual que hacíamos con los carbohidratos, hacer también pequeños sorbos, pequeñas tomas de hidratación, que ahí puedo combinar entre poner en un bidón agua y otro bidón con sales minerales, un 0 calorías, por ejemplo, como el Hidracero, o bien poner un isotónico que lleva hidratos y azúcares y en otro bidón agua. Puedo ir alternando un bidón con agua y otro con isotónico para no saturar el paladar con sabor dulce, porque tú que vas en bici seguro sabes que hay veces que el sabor dulce ya desgasta un poco y te apetece un trago de agua. Sí.
Entonces yo suelo recomendar eso, que vayáis alternando trago de agua con trago de isotónico, de sales minerales, de manera que igual que hacíamos con los carbohidratos, de forma regular, cada 10, 15, 20 minutillos, hagamos un trago de agua. De esa forma mi cuerpo va a ir recibiendo líquido de manera progresiva y voy a evitar la deshidratación y por tanto todos los problemas que me podría acarrear la deshidratación. ¿Qué puede suceder si estoy mucho tiempo sin beber líquido y llega un avituallamiento, que lo veo muy a menudo cuando colaboramos en carreras, y te viene alguien con mucha sed y se enchufa un bidón entero de isotónico de agua? Toda esa cantidad de líquido que llega al estómago vuelve a pasar lo mismo que antes. Es trabajo que le damos al estómago, molestias gástricas y problemas a la hora de rendimiento, con otro hándicap añadido, y es que tanta cantidad de líquido en el estómago dificulta siguientes digestiones de productos que vayas a consumir. Si tú te bebes medio bidón de líquido y luego te tomas un gel o una barrita, vas a tener un mejunje en el estómago que posiblemente te pase factura. Sí. Entonces, yo os voy a aconsejar siempre que vayamos haciendo pequeños sorbos de agua de isotónico, que lo vayamos combinando con un mordisco de barrita, un gel, con pequeñas porciones de carbohidratos, y si vamos repartiendo bien la hidratación y el aporte de carbohidratos, seguro que alcanzamos los objetivos que deseamos. Perfecto, pues nos hemos preparado muy bien la actividad física, nos hemos alimentado y nos hemos hidratado muy bien durante, y llega el momento de la recuperación. Ya hemos parado. ¿Cuál dirías que es el mejor método para una buena recuperación? ¿Una hamburguesa y una caña? No. Eso lo podemos hacer unos momentos más tarde, ¿no? La recuperación empieza cuando me empiezo a alimentar después de la actividad física. Tener en cuenta que el deporte, en cualquiera de sus vertientes, el deporte es una actividad catabólica. Eso quiere decir que destruye. Si yo no le aporto nutrientes a mi cuerpo después de la actividad, mi cuerpo se ha destruido durante la actividad y no se ha recuperado, no se ha regenerado. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando acaba la actividad, recomendable un aporte de carbohidratos para recuperar todo ese consumo de glucógeno que he destruido durante la actividad o que he quemado. También un aporte de proteína, necesaria para reconstruir las fibras musculares. La hidratación también. Por eso los recovery, como por ejemplo Stress Nutril, combinan el aporte de carbohidratos, el aporte de proteína, aminoácidos, electrolitos, además te lo tomas en forma de batido, con lo cual también te estás hidratando, ¿no? No podemos olvidar eso, la hidratación, el aporte de carbohidratos, el aporte de proteínas, básico en el momento post, cuando has acabado. Luego en las horas posteriores dependerá del desgaste que hayas tenido y de la duración de ese esfuerzo. Cuanto mayor desgaste en esa salida, más tendrás que cuidar tu alimentación en las horas posteriores una vez hayas terminado. Entonces aquí, por ejemplo, si tienes una comida o una cena, conviene cuidar mucho también esas comidas. No me sirve, tengo el estómago cerrado y me como una fruta, porque el cuerpo se va a seguir recuperando en las horas posteriores. Un error muy habitual es cuando os vais a dormir y descuidáis la cena. Tened en cuenta que el cuerpo se recupera cuando está descansando, no cuando está en la bicicleta. Es decir, cuando estáis durmiendo es el momento en el cual el cuerpo regenera todo lo que ha destruido, es el momento en el cual el cuerpo libera todas esas hormonas que se encargan de regenerar el desgaste que ha ocurrido durante la jornada de ese día, y la cena va a tener un papel muy importante también en la recuperación. Si me la salto van a ser más horas sin comer nada y por tanto no voy a tener una buena recuperación nocturna tampoco. Por tanto, cuidar mucho lo que es la recuperación en el momento post con un recovery, por ejemplo, como Stress Nutril, y cuidar mucho también las comidas que toquen post ejercicio. Cuanta más duración y más intensidad haya tenido esa salida, más tendréis que cuidar que haya carbohidratos y que haya proteína en las comidas posteriores, con excepción de aquellos casos de gente que esté practicando deporte para perder peso o casos particulares en los que pues, haya una intolerancia o haya cualquier otra cosa que tengamos que tener en cuenta. Pero como idea básica de cara a mejorar el rendimiento, conseguir objetivos, entrenar de forma intensa y recuperarnos bien, estas serían las recomendaciones. Genial. Pues para todas estas necesidades de nutrición e hidratación, las empresas dedicadas a la nutrición deportiva han desarrollado excelentes productos que facilitan su correcta y fácil ingestión en las cantidades correctas. No son la única alternativa, como explicaremos en los vídeos sobre alimentación que os hemos ido mostrando en las tarjetas, pero simplifica mucho su planificación y transporte, por lo que su uso se ha generalizado entre todos los ciclistas. A modo de resumen, Joan, ya que te tenemos aquí,
¿qué alimentos podrías decir que sean los ideales para un ciclista y su correcto uso? Vale, pues bueno, recapitulando un poco y yendo a analizar lo que hemos ido hablando hasta ahora, yo suelo separar tres patas importantes. Una parte es una columna vertebral, sería la hidratación y el aporte de electrolitos. Para ello tenemos los isotónicos o, por ejemplo, un aporte de electrolitos como es el Sportdrink Zero, que son monodosis solo con electrolitos 0 calorías, muy prácticas de llevar encima para llenar tu bidón en una fuente o en un bar o en cualquier sitio con agua y echarle el sobrecito con electrolitos. Si prefieres que ese aporte de electrolitos tenga también carbohidratos o azúcares, están los isotónicos convencionales, ¿vale? Que tienen una osmolaridad adecuada para tener la máxima absorción y asimilación. Por tanto, como hidratación de electrolitos, partiría de monodosis de electrolitos o bien un isotónico. Luego la otra columna sería el aporte energético en forma pues, de carbohidratos, con una barrita tipo la barrita Haigum de gominola, un hidrogel, por ejemplo, que es un gel más líquido, más agradable de tomar, menos denso, que hay gente que los geles más concentrados, más densos, no le acaba de gustar la textura, pues tenemos el hidrogel o el gel convencional. Y eso lo podríamos acompañar en un momento específico de un producto que nos aporte también cafeína, como por ejemplo Stimulred. La línea Stimulred nos puede complementar ese aporte calórico de carbohidratos que nos dan los geles o las barritas, con por ejemplo un aporte de cafeína para tener esa chispa que necesitamos al final o que necesitas para adelantar a tu colega que está la biza por delante tuyo, ¿no? Y que pues prefieres que te vea el culot que vérselo tú a él, ¿no? Y ya para terminar, pues nos centraríamos en esa parte recuperadora que hemos hablado anteriormente. Yo suelo recomendar el Stress Nutril porque es un producto que tiene una mezcla de ingredientes muy apropiada para ese momento, se digiere muy bien, la asimilación es muy rápida y eso te permite pues, que a los 3/4 de hora o a la media hora o a la hora puedas ya comerte esa hamburguesa y esa cerveza y la cañita, que tú querías tomarte, pero antes habiendo pasado por todo esto. Por Stress Nutril. Pues genial, muchas gracias por la información que nos has aportado. Y bueno, recordad que todos estos productos y muchos más los podréis encontrar en las tiendas Mamut y en mamutbikes.com. Y bueno, Joan, como ya es tradición en nuestro canal, nos tenemos que despedir con un chiste. ¿Ah, sí? Tienes que aguantarlo. Bueno, pues nada. Pues nada, la profesora que le dice a Jaimito, Jaimito, ¿qué nos puede decir de la muerte de Napoleón? Dice, que lo siento mucho. Muchas gracias a todos, muchas gracias Joan. Encantado. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.